Eh, Van a tener histología, laboratorio de histología, van a tener las mismas prácticas que tuvieron los chicos, por ejemplo, recepción de recién nacido. Hay otra práctica que va a ser justamente sobre antropometría de adolescente, ¿sí? También va a ser complementario con la UP número 10. Así que varias actividades prácticas. En histología, cada tema de histología se ve, son casi 8 TP de histologías que doy, que son, por ejemplo, desde el tejido básico hasta el último que va a ser el óseo, la parte de tejido óseo. ¿Bien? Entonces ustedes van a venir, ahí generalmente los talleres son en horarios que pongo en un día, se tienen que anotar, porque generalmente trabajamos a 4 o 6 alumnos, ¿sí? Para que trabajen de a 2 con los microscopios. ¿Tá? Y de esa manera yo les doy un TP, les entrego una hoja, un ejercicio, les explico cómo vamos a hacer, qué van a ver el microscopio, cómo van a resolver, vamos mirando un atlas también, y de esa manera van interpretando la histología desde la observación microscópica. ¿Sí? Qué cosa la gran mayoría capaz no ha tenido en la facultad. Y este año menos, lo de este año no le dejan ni tocar el microscopio este año con la presencialidad. Bien, vamos a leer la situación problema número 1. ¿Sí? A ver quién se anima a leerla. ¿Qué dice la UP1? A ver quién se anima. ¿Nadie? Sin vergüenza, a ver acá. Dale, Fernando. Juan y Leticia han iniciado sus estudios de medicina. En un mismo día han escuchado a un profesor afirmar que los seres humanos somos animales emparentados con todos los seres vivos, y a otro docente que también somos personas sociales y culturales. Perfecto, muy bien. Bueno, esta UP, como ustedes verán, es una UP introductoria a varios conceptos que ustedes han estudiado alguna vez en su nivel secundario, o en este caso, en alguna otra área, si estudiaron en otra carrera, etcétera, todo lo que es la biología básica. ¿Sí? Entonces, esta primera unidad problema, lo que trata de introducirnos es sobre el concepto de los seres vivos, y por otro lado, nos introduce en el concepto de ser humano. Bien, nosotros tenemos que saber que por un lado, los seres vivos y los seres humanos somos la misma cosa, somos el mismo objeto de estudio para la biología o para la medicina. ¿Está? Entonces, cuando uno habla de seres vivos o seres humanos, podemos hablar de un todo. ¿Sí? Es decir, los seres humanos son seres vivos. Y dentro de los seres vivos vamos a tener una clasificación que son los seres humanos. Porque nosotros vamos a ver que los seres vivos se van a agrupar según la biología en distintos grupos. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a tener al reinos, ¿sí? Reino animal, el reino vegetal, el reino monera, el reino protista. ¿Sí? Y esos reinos justamente lo que hacen es poder clasificar según características o patrones físicos, fisiológicos y anatómicos, y en su defecto también moleculares, a esos seres vivos. ¿Tá? Entonces, los seres vivos van a tener una clasificación que es lo que nosotros llamamos taxonómica. Y esa clasificación taxonómica, ¿sí? Por un lado, nos introduce a los seres vivos en reinos o nos introduce en características por filo, orden o filogenética. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? La taxonomía es un área de la biología, es una rama de la biología que clasifica a los seres vivos. ¿Sí? Entonces, primer concepto que vamos a acá analizar. Taxonomía. Área o disciplina de la biología que me permite clasificar a todos los seres vivos. Bien. Por otro lado, dentro de los seres vivos, por ejemplo, tengo el ser humano. ¿Y cómo clasifico taxonómicamente al ser humano? El ser humano pertenece, es un animal, es decir, puedo decir que es de orden animal. ¿Sí? Pertenece, reino animal.
es de orden primate, es decir, por evolución biológica. Bien, también puedo decir que según su filo, sus características anatómicas es cordado, ¿sí? Porque tiene columna vertebral. Cordado o columna vertebral. Puedo decir que tiene una clase, es mamífero. La clase me lo identifica como mamífero. ¿Sí? Y por otro lado, puede decir que pertenece a la especie Sapiens sapiens. ¿Bien? Entonces, acá tengo algunas características importantes que taxonómicamente, es decir, por un orden determinado, características determinadas, pude clasificar al ser humano. ¿Bien? Entonces, el ser humano es un tipo de ser vivo. Ahora, cuando uno define a los seres vivos, ¿sí? Porque ustedes dicen, la situación problema me dice, un profesor de biología dijo que los seres vivos o los seres humanos estamos emparentados con los animales. Y otro docente dijo que los seres vivos o los seres humanos somos seres sociales. Estamos en lo correcto. Porque por un lado, vamos a ver que los seres vivos somos todos, ¿sí? Células. Primero, estamos formados por células. La unidad fundamental es la célula. Ya sea de las, en este caso, vegetales, de los animales, de los hongos, de las bacterias, ¿sí? Todo lo que tiene vida en nuestra naturaleza está formado por células. Ahora, también hay una relación química con todo lo que nos rodea. Esa relación química es la materia. Es decir, nosotros somos un cuerpo de átomos y de moléculas. Entonces, si yo comparo la característica del ser humano desde el aspecto químico, yo voy a decir que justamente, bueno, nosotros somos justamente igual que esto. Yo soy igual que el pizarrón, yo soy igual que la luz, yo soy igual que el televisor. ¿Por qué? Porque somos materia. Y la materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Bien, acuérdense que entonces, yo puedo decir que desde la concepción, los seres vivos son porciones aisladas de materia de tipo biótico. Porque la materia, según si estamos hablando de algo con vida o sin vida, puede ser agrupada como biótico o abiótico. Entonces, justamente los seres vivos vamos a decir que somos porciones aisladas de materia, no toda la materia en sí. ¿Está? Entonces, ¿qué es la materia? Bueno, a la materia la voy a definir como todo lo que ocupa un lugar. Lo que ocupa un lugar y un espacio. ¿Bien? Todo lo que ocupa un lugar y un espacio. Y por lo tanto, está formada la materia, lo más pequeño que tiene, son los átomos. ¿Bien? Entonces, para nosotros, para el ser humano, lo más pequeño que es la célula. La unidad funcional de los seres vivos es la célula. Ahora, si yo digo cuál es la unidad de la materia, el átomo. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos en común todo el universo? Eso ya lo podemos llevar a nutrición, porque nutrición dice, ¿qué tenemos en común con el universo? ¿Recuerdan que la UP1 también es más o menos parecida, la de nutrición? Entonces, vuelve a traernos en parte un poco a estos conceptos que vemos acá. Entonces, con el universo también tenemos cosas en común. ¿Qué? Que estamos formados de polvo, partículas, que son la materia. Simplemente es eso. ¿Sí? Entonces, hay toda una conexión química, biológica, genética, ¿sí? Anatómica y social que nos hace entender al ser humano desde una concepción integrada. Eso es lo que nosotros tenemos que ver acá. Entonces, fíjense que yo directamente, analizando seres vivos y seres humanos, me hablé de conceptos de química, conceptos de social, conceptos... ¿eh? Por otro lado, yo puedo decir que tiene razón el profesor de social que dice que el hombre es creador de cultura, porque sí, la cultura es todo aquello creado por el hombre. Esa es la definición básica de cultura. Y la cultura genera una tradición cuando se pasa de generación a generación. Ahora, nosotros de generación a generación transmitimos no solamente procesos históricos o tradiciones,
sino que nosotros de generación a generación también transmitimos características a través de la síntesis de proteína modulada justamente por los genes. Entonces, en esta primera UP también vemos los primeros conceptos de genética que vamos a estudiar con profundidad en la primera UP, en la segunda unidad. ¿Sí? Porque en sí, nosotros tenemos que ver cómo llegamos a ser el hombre de la actualidad. Es decir, porque nosotros para la biología, nuestra especie es Homo. Homo significa hombre. ¿Sí? Después sí hablamos que hay justamente un género femenino o masculino, o un sexo biológico femenino o masculino. Pero para la biología, nosotros como especie somos Homo, es decir, somos hombre. Homo significa hombre. Todos somos hombres. ¿Bien? El género, nuestra especie. Ahora, ¿cómo fue dándose ese proceso evolutivo? No hubo tanta explicación, salvo cuando surge la última teoría, que es la aceptada, que es la teoría justamente neodarwinista, ¿sí? La que toma un poco la genética de Mendel, más los planteos de Darwin, ¿sí? Que es la única que hasta el día de hoy sigue estando vigente. Y que se le suma un modelo nuevo que se llama la teoría del equilibrio puntuado, que es la que nos dice que justamente gracias a la aparición de los registros fósiles podemos estudiar una evolución mucho más concreta. Entonces, esos conceptos que estuvieron incompletos en un momento en el proceso evolutivo, es lo que nos introduce a decir que, bueno, nosotros somos seres vivos, y los seres vivos tienen distintas particularidades, y una de ellas es la de transmitir una determinada herencia para sobrevivir. Porque esta primera UP, a nosotros lo que nos tiene que dejar es entender cómo hizo el ser humano para sostenerse en el tiempo. Y que no le pase lo que le pasó a sus ancestros, que no le pase lo que le pasó al Homo africanus, es decir, al Australopithecus africanus, que es nuestro ancestro, que no le pase lo que le pasó al Homo habilis, al Erectus, al Neanderthalensis, ¿sí? Que se extinguieron. Es decir, hubo un éxtasis evolutivo, se extinguieron y no hubo más población, aparecieron nuevas especies. Entonces, ¿por qué el Homo sapiens sapiens sigue evolucionando? ¿Bien? Porque hay patrones modulados por el ambiente y la genética que nos favorecen. Entonces, en esta UP también vamos a estudiar cuestiones de química, cuestiones de genética, que nos tienen que hacer entender que para que la especie se mantenga evolucionada, hay un concepto fundamental, que es la variabilidad genética. Entonces, la variabilidad genética es algo que yo los voy a joder hasta que lleguemos a la UP5, más o menos. Es un concepto que no se lo tienen que dejar de olvidar, porque es la base de todo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué quiere decir? ¿Saben qué significa variabilidad genética? ¿Qué es la variabilidad genética? ¿No? ¿No tenemos idea qué es la variabilidad genética? Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿todos los que estamos en esta aula somos iguales? A ver. No, perfecto. Somos distintos desde el punto de vista biológico. Desde el punto de vista cultural, deberíamos ser todos iguales ante la ley, porque hay una norma, ¿sí? Derecho, bueno. Desde lo cultural, lo histórico, somos todos iguales. Pero de lo biológico, no. Acá estamos estudiando ahora la biología. Perfecto, no somos iguales. Cada uno de nosotros tiene rasgos físicos totalmente distintos. Pero nosotros somos de una misma especie, ¿sí o no? Sí. Todos los que estamos acá somos Homo sapiens. Ahora, la variabilidad genética es todo aquello que explica esa diferencia que estamos viendo entre nosotros. La variabilidad genética es el conjunto de procesos, ahí se lo voy a anotar, conjunto de procesos biológicos, físicos y ambientales que garantizan que los individuos de una misma especie sean distintos. Entonces, ahí van a haber un montón de temas que me llevan a hablar de variabilidad genética. Mitosis, meiosis, mutaciones, crossing over, espermatogénesis. Ahí ustedes tienen que aprender a integrar, porque esa es la base de cómo se rinde este examen final de crecimiento y desarrollo. Para los chicos que están este año cursando la materia, si bien los parciales con múltiple choice, con cosas se zafa del parcial, pero a la hora de llegar al final,
como las tutorías no funcionan, vamos a ser sinceros, lamentablemente las tutorías no ayudan porque cada tutor va por donde quiere, avanzando, y se dan los temas que quiere. Entonces, tienen que tener ese orden de cómo integrar. Entonces, cómo la UP tanto me permite ir a la otra, cómo... Entonces, eso es lo que ustedes tienen que lograr. Si ustedes no logran hacer eso, y ustedes estudian de manera individual, vamos al horno, que no vamos a poder avanzar. Porque el examen es eso. Hay algunos docentes que dicen, bueno, decime esto, tal cosa, que son así. Pero la gran mayoría busca la integración, que sepas que vos realmente lograste hacer la integración. Porque nosotros estudiamos un método que se llama unidad de aprendizaje basado en problemas. El método UABP, pero ahora lo cortaban con UP, unidad de problemas. Entonces, la base de esta UP es la variabilidad genética. Entonces, es lo que me lleva a estudiar todas esas cosas que es evolución, proteínas, el cráneo, la columna vertebral, que si bien ahora cráneo y columna vertebral se ven las 6, todo lo que es, por ejemplo, yo lo sigo dando ahora en la 1, pero la UP6, que es construcción del psiquismo, se ve ahí. El cráneo lo pasaron para el recién nacido, ¿sí? Cuando es recién nacido, construcción del psiquismo, reflejos, todo eso, bueno, ahí se ve cráneo, por la fontanela, etc. Pero ya justamente nosotros lo seguimos dando en la 1, en la 6 directamente en 3 clases damos construcción psiquismo. ¿Sí? Entonces es más sencillo. Es la UP1 la damos bien cargada como era siempre, y cuando llegamos a la 6 directamente es el sistema nervioso. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Se supone que esto es más complejo que...? No, es igual. Nada más que lo bueno que tiene la nueva organización es que te permite estudiar más separadas, es decir, los temas, y no tan junto como estaba. Claro, pero, por ejemplo, a mí me gusta, pero sí, la 1 es solamente evolución y genética. La 2 es genética, leyes de Mendel, síntesis de proteína y ADN. Tejido es la 3, con células. Pero yo ya lo doy en la 1, entonces como que hay cosas que vamos avanzando para después ya directamente dar lo puntual de cada uno. La 4 es bioelectricidad, membrana plasmática, potencial de acción, etc. La 5 hoy es todo lo que la última sería embriología. La última voz que he oído, ¿entendés? Y lo bueno que tiene el sistema nervioso, que antes ustedes lo estudiaban en una sola UP, y después lo volvían a ver en la 8, con vías, ahora está en 7, 8 y 9. Entonces son 3 UP donde yo puedo ver más tranquilo, en casi 4 semanas, casi un mes, puedo estudiar el sistema nervioso. Y no que lo vean el sistema nervioso en una semana. Imposible. Y todo eso era terrible verlo. Entonces, como que tenemos más tiempo para verlo. No terminaba nunca de verlo, chicos. Entonces ahora tenemos más tiempo para verlo. ¿Sí? Entonces, es como que está más ordenado. Igual que, miembros igual, una semana y una semana. Eso no lo modificaban tanto. Pero después, bueno, la 10 también inmuno, se modificaron los órdenes. Pero lo que tiene es que nervioso se amplió a 3 unidades, todo lo que era tejido, embriología en 2 unidades, etc. Pero después todo lo mismo. ¿Sí? Entonces, la base de todo esto es entender, en la UP1 el concepto principal es variabilidad genética. La variabilidad genética la vamos a definir como el conjunto de procesos biológicos, fisiológicos y o ambientales que permiten explicar la diferencia existente entre los individuos de una misma especie. Entonces, la variabilidad genética, conjunto de procesos biológicos, fisiológicos y ambientales que me dicen cómo nosotros somos distintos entre sí. ¿Bien? Ahora, ¿cuáles son esos procesos que me van a explicar? Los procesos que analizan son, uno de ellos, las mutaciones. Ya vamos a ver qué son las mutaciones. Otro de los ejemplos que me va a permitir entender la variabilidad genética es la mitosis
o la división celular. División celular, es decir, meiosis y mitosis. ¿Sí? Pero específicamente, ¿qué de la mitosis y de la meiosis? De la mitosis, la disyunción cromosómica, es decir, la separación de los cromosomas. ¿Qué ocurre en la anafase? Vieron que la anafase es así. Tengo el polo. Y los cromosomas, como vieron que se separan las cromátides hacia los polos. Bueno, esa separación se llama disyunción, ¿tá? Cuando se van hacia los polos. La disyunción cromosómica es un ejemplo de que me puede dar diferencia entre cada uno de nosotros. Porque eso me puede dar origen también a, por ejemplo, un síndrome de Down, y eso genera una diferencia. Me puede dar un síndrome, por ejemplo, también o una patología directamente cromosómica. ¿Sí? Ahora, la meiosis, ¿a través de qué? Del crossing over, o la recombinación genética. ¿Eh? El crossing over, o la recombinación genética. ¿Sí? Crossing over o recombinación genética. ¿Sí? Que también lo vamos a estudiar. El proceso que ocurre en profase 1 de la meiosis. ¿Qué otro proceso me va a indicar que me puede explicar estas diferencias entre nosotros mismos? La reproducción humana. ¿Qué de la reproducción humana? La fecundación. ¿Sí? Y por último, los cambios ambientales. ¿Bien? Los cambios ambientales también contribuyen a todo esto. Entonces, fíjense cuántos temas tengo para hablar que no son de la UP1, pero que me van a ayudar a entender por qué nuestra especie todavía no se extinguió. ¿Sí? Todos estos temas nos permiten entender eso. Entonces, yo no necesariamente cierro el tema de la evolución humana con entender las teorías de, en este caso, de Lamarck, de Darwin, ¿sí? Ni tampoco del neodarwinismo, la teoría del equilibrio todo, sino que entender la evolución es entender todo lo que fue pasando para explicar justamente el momento en el cual nos encontramos nosotros, que es que nuestra especie se sigue perpetuando. ¿Sí? Entonces, en sí, todos estos motivos van a terminar explicando la famosa perpetuidad de la especie. ¿Bien? Ahora, cuando uno analiza la característica de los seres vivos, todos los seres vivos nacemos, crecemos, nos desarrollamos, nos relacionamos, nos reproducimos y morimos. Tenemos un ciclo de vida, ¿no? Entonces, todos los seres vivos tenemos un ciclo de vida y dentro de esos ciclos de vida van a entrar estos procesos. Ahora, ese ciclo de vida, ¿sí? También lo va a tener la célula. La célula va a tener un ciclo. ¿Cuál va a ser? Los cambios que va a tener antes de la división celular, que es la interfase, el periodo G1, el G0, el S, el G2, y después el periodo de división propiamente dicho. Y si es una célula haploide, se va a dividir, si es una célula, perdón, sexual, como el espermatozoide o el ovocito, se va a dividir por meiosis, y si es una célula de tipo somática, es decir, la que forma parte de mi cuerpo, se va a dividir por mitosis. ¿Bien? Entonces, fíjense las cosas que yo tengo que saber integrar. No es estudiar por separado un tema. Si bien yo tengo que leer los temas por separado, pero después, ¿cómo hago para llevarlos y explicarlo todo junto? Entonces, como yo lo estoy mostrando ahora, es lo que ustedes tienen que lograr. Entonces, esto se aprende de qué manera? Trabajando en clase integradamente. Si yo hoy doy un tema, bueno, voy a explicar todo tal cosa. Pero yo no me quedo acá, yo ahora lo hago, bueno, ¿qué dimos en la clase anterior?
¿Qué dimos en tal unidad? Yo siempre los machaco así a todos mis alumnos. ¿Ah? Bueno, ¿cómo arrancamos? Me voy para atrás. ¿Recuerdan lo que vimos en tal unidad? Entonces yo siempre como que, a ver, no les tomo examen. Pero yo mañana, a ver, ¿qué vimos ayer? Capaz que digo, a ver, Valentina, ¿qué vimos ayer? Oye, Fernando, ¿qué vemos? Valentina, ¿qué vimos ayer? Sí. Entonces, voy así al azar preguntando para que ustedes estén así, activos en lo que se va repasando, en lo que van viendo, ¿sí? Entonces, esa es la manera de ir llevando. Ustedes terminan la clase, bueno, me voy a estudiar, ¿sí? Entonces, si ustedes van a aprovechar esta instancia, aprovechenla, repasen, lean, usen el campus. Hay un montón de actividades que ofrecemos para que ustedes puedan ir al día. En este caso, bueno, digo, los chicos que son de este año, vamos a ofrecerles la posibilidad de que por ahí, para acoplarse o avanzar, o cuando tengan dudas, puedan sumarse con nosotros, chicos. ¿Sí? Eso no tengo problema. ¿Bien? ¿Bien? Bueno, entonces, volviendo a esta explicación de la variabilidad genética, es lo que nos permite entender por qué nos perpetuamos a lo largo del tiempo. Dice, perpetuidad de la especie. Ahora, otro concepto nuevo que tenemos que ver. ¿Qué es una especie? ¿Saben qué es una especie? El conjunto de individuos que pueden producirse entre sí. Bien. Conjunto de individuos. Muy bien. Especie. Una especie es un conjunto de individuos aislados que se reproducen entre sí. ¿Ah? Eso sería el concepto de especie. Conjunto de individuos aislados que se reproducen entre sí. ¿Bien? Ahora, esa especie, como dice ahí, se van a reproducir. Ahora, la reproducción, ¿qué va a generar? Diferencias. Es decir, yo puedo tener que dentro de esa misma especie, como venimos diciendo, haya diferencia entre esos individuos. No todos los individuos van a ser iguales. ¿Ah? Porque la reproducción en sí ya va a generar una diferencia entre cada uno de los individuos que están sometidos. ¿Está? Entonces, tengamos en cuenta, ¿sí?, que la especie es un conjunto aislado que se reproduce entre sí. Perfecto. ¿Por qué aislado? Porque yo puedo tener que en la naturaleza, yo acá tengo, la naturaleza es la biosfera, el planeta Tierra. ¿Sí? Y la biosfera contempla a conjuntos bióticos y conjuntos, dijimos, abióticos. ¿Ah? Entonces tenemos lo biótico y lo abiótico. Ahora, dentro de lo abiótico, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener distintos tipos de especies. Especies animales, vegetales, ¿sí? Vamos a tener especies como por ejemplo bacterias u hongos. Cada una de esos organismos que representan a la parte biótica van a ser especies. Hay especies de animales, hay especies de vegetales, hay especies de bacterias, hay especies de hongos. Entonces, si yo voy a aislar, ¿sí?, algunos animales, por ejemplo, los perros se reproducen entre perros, los gatos se reproducen entre gatos, no perro y gato, ¿no? Los seres humanos somos un conjunto de especies también, nos reproducimos entre seres humanos. Las bacterias se reproducen por fisión binaria, un mecanismo donde automáticamente entre ellas se reproducen. ¿Está? Los hongos igual. ¿Bien? Entonces, por eso hablamos justamente que una especie es un conjunto aislado, pero ¿de qué? De seres vivos. Porque si yo tomo, ¿sí?, una especie, va a ser un elemento propio de la materia. Es decir, el conjunto de elementos bióticos y abióticos genera la biosfera, nuestro planeta Tierra. ¿Sí? Ahora, dentro de lo abiótico, ¿qué tenemos? Podemos, por ejemplo, tener a lo que sería el agua. Podemos tener, por ejemplo, a átomos, moléculas.
¿Bien? Entonces, todo lo que vamos a ver de química, la primera parte, qué son las uniones químicas, qué son las moléculas, cómo formamos las proteínas. La primera molécula, gran molécula que ven, es justamente la proteína. Donde justamente la proteína es la base de la vida. ¿Por qué? Porque la proteína es la única biomolécula o molécula de la vida que para nosotros tiene totalmente diferencias con las otras biomoléculas, como por ejemplo un hidrato de carbono o un lípido. El hidrato de carbono solamente la función que tiene es generar energía. El lípido reserva o energía o genera hormonas. En cambio, las proteínas es el segundo componente en cantidad que tiene nuestro cuerpo, después del agua. Nosotros tenemos primero un 65% de agua y casi tenemos un 30% de proteínas. ¿Bien? Es el segundo componente de la masa seca de nuestro cuerpo. Ahora, las proteínas son nuestro cimiento. Es como si yo voy a construir una casa y necesito un cimiento bien hecho para que mi casa no se caiga. El cimiento de mi cuerpo, químicamente, es la proteína. Es un componente molecular. Ahora, ese componente molecular asociado con otros termina produciendo vida. Ahora, para que las proteínas se puedan generar, necesitamos de un contenido que se encuentra en el interior de la célula, que es justamente el ADN. ¿Bien? Ahora, por otro lado, hay todo un proceso, que eso vamos a ver en la unidad 2, que es la duplicación del ADN, la transcripción y posteriormente la síntesis de proteínas. Eso se llama dogma central de la biología. ¿Sí? El dogma central de la biología nos dice que a partir del ADN, de la información que está en el interior del núcleo, yo puedo generar ARN y posteriormente sintetizar una proteína. ¿Para qué? Porque las proteínas tienen muchísimas funciones. Son estructurales, son enzimáticas, son hormonales, son de transportes, son justamente, ¿cómo es? ¿Cuál es el nombre? Inmunológicas. ¿Sí? Tiene una amplia gama de funciones. Y eso es lo que hace que las proteínas se diferencien en importancia con el resto de justamente las biomoléculas de la vida. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que la propiedad más importante que tiene la proteína es la especificidad. Cosa que el hidrato de carbono y el lípido no tienen. ¿Qué significa que es algo específico? Que, por ejemplo, hay una proteína para cada función. La glucosa va a ser siempre la misma. El ácido graso y los lípidos van a ser siempre los mismos. En cambio, por ejemplo, yo voy a tener una enzima, ¿no? Una enzima es una proteína. La enzima que se va a encargar de agregar fósforo a una sustancia. Se llama quinasa. ¿La quinasa qué va a hacer? Solamente fosforila, no va a hacer otra cosa. Entonces, eso es especificidad. Yo voy a tener, por ejemplo, deshidrogenasa. La enzima de deshidrogenasa, ¿qué hace? Solamente reduce. Nada más. ¿Bien? Por ejemplo, yo voy a tener una hormona, que es la insulina. ¿Qué hace la insulina? Baja la glucosa en sangre. Nada más. Cada proteína tiene una función particular que no se comparte con otra. En cambio, todos los hidratos de carbono son energéticos, son todos estructurales. Y los lípidos son todos, ¿sí?, de reserva o son todos energéticos en segunda instancia. ¿Se entiende dónde voy con la definición? ¿Por qué son tan importantes las proteínas? Porque cada proteína que mi cuerpo produce va a ser distinta de otra para la función para la que se produce. Y eso también explica la perpetuidad. Eso también explica que yo sea diferente o que todos nosotros seamos distintos. Porque para que nosotros tengamos un determinado color de pelo, se tiene que producir una proteína. Para que nosotros tengamos un determinado color de ojos, se tiene que producir una proteína. Entonces, eso explica, ¿sí?, todo el proceso de la evolución, ¿no? ¿Vamos? ¿Hasta ahí? Bien. ¿Acá copiaron? ¿Sí? Vamos a ver entonces. ¿Esto puedo borrar de arriba? Vamos a analizar entonces las teorías evolutivas.
Bien. Teorías evolutivas. Primero, antes de empezar con las teorías evolutivas, tengo que ya definimos especie. Ahora voy a definir otro concepto, que es evolución. ¿Qué es la evolución? ¿Cómo la defino la evolución en sí? Sería como un proceso de cambio, Conjunto de cambios. Acumulables. Siempre. Conjunto de cambios acumulables. Durante un largo periodo de tiempo. Sí, es decir, la evolución engloba todo. Acá no separo en particular. Entonces, cuando yo hablo de una evolución en sí, estoy hablando de conjunto de cambios que se mantienen o que se dan en un determinado periodo de tiempo. Y esos cambios pueden ser generales, puedo tener cambios, como dijimos, anatómicos, fisiológicos, etc. Ahora, ustedes van a tener, por ejemplo, que la evolución puede ser de dos maneras. Puedo tener una evolución que se llama microevolución, donde la microevolución es un conjunto de cambios permanentes existe, dice, flujo de genes o circulación de genes es un proceso reversible y permite lograr adaptación. Bien, eso sería, ahora charlamos bien sobre eso, la microevolución. Ahora, tengo la macroevolución. Bien, y la macroevolución es un conjunto de cambios a gran escala bien. No existe flujo de genes o circulación de genes. Bien, no existe flujo o circulación de genes. Otra cosa también es que es un proceso irreversible. Es un proceso irreversible. Se produce por un éxtasis, que es detención del crecimiento de una especie, seguida de una extinción. Bien. Y el otro concepto, que es otro tipo de evolución del que vamos a hablar,
es la hominización. Que hominización y evolución no es lo mismo. Hominización. Cuando yo hablo de hominización, estoy hablando del conjunto de cambios físicos, fisiológicos, que se dieron a lo largo del tiempo en el hombre a partir de un ancestro en común. ¿Bien? Entonces, en sí cuando uno habla de evolución, está hablando de cambios. ¿Sí? Y esos cambios se pueden dar en un determinado periodo de tiempo que yo puedo analizar en general. Ahora, esos cambios pueden verse de tres maneras importantes. Por un lado tengo la microevolución, que la microevolución es algo que ocurre constantemente. ¿Por qué? Por ejemplo, a ver, ¿quiénes son de acá, de Rosario? ¿Hay alguien de acá de Rosario o de Argentina, de este país? Bueno, perfecto. Los chicos que vienen de afuera, extranjeros, han venido de afuera. Bien. Tenían otra forma de vida, tenían otro clima. Vamos a suponer de ese lado. El clima donde vienen ustedes. ¿Se tuvieron que adaptar al clima de acá? Bien. Esos cambios ambientales, dados por el clima, les generó cambios a nivel de su cuerpo, a nivel justamente de, por ejemplo, de su rutina, ¿bien? Y les hizo cambiar a lo mejor hábitos que tenían en su tierra natal. Entonces, ese cambio que ustedes hicieron con salir de su país para venir al nuestro, implica una microevolución. Porque son cambios que tienen que ver con la adaptación a un nuevo medio. Ahora, dice, existe flujo o circulación de genes. Vos te llevas tus genes con vos. A eso se llama justamente, existe un flujo o una circulación de genes. Tus genes te los llevas. Entonces voy a poner en juego mis genes para producir proteínas que me permitan adaptarme a ese cambio que estoy haciendo. Por ejemplo, me voy a vivir al sur. Nosotros, a ver, vivimos en esta zona. Pero yo me voy al sur. En el sur amanece tardísimo y oscurece temprano. Es decir, las horas que hay luz son muy pocas en el sur. Vivimos más de noche que de otra manera. Entonces imagínense que allá hace frío todo el año. Entonces voy a tener que adaptarme a un nuevo ritmo de vida, a una nueva forma de, justamente, hábitos. Y eso también va a generar cambios en mi cuerpo, porque yo me tengo que adaptar a la temperatura. Entonces va a generar cambio a nivel de mi piel, que los genes que yo trasladé conmigo me van a ayudar a adaptarme. ¿A qué? A ese cambio ambiental. Entonces esa adaptación viene de las teorías evolutivas que fueron postuladas. Entonces nosotros arrancamos ahora al revés, arrancando entendiendo la evolución. Ahora, entendiendo la evolución, vamos a ver qué es lo que fueron mencionando cada uno de estos autores con respecto a las investigaciones que hicieron para poder explicar esta evolución. ¿Sí? Entonces, la microevolución es reversible. Por ejemplo, ustedes se vuelven a su país y van a volver a tener la vida que tenían antes, si quieren. ¿No? En el sentido que se adaptan a los cambios. Yo me vuelvo del sur, me vuelvo de vuelta a Rosario, voy a adaptarme de vuelta como un gigante de irme al sur. Entonces, eso es una microevolución. Es decir, es un proceso de adaptación y es reversible. Y la microevolución ocurre permanentemente, porque el objetivo es que nosotros nos adaptemos. La microevolución permite la perpetuidad de la especie. Es lo que hace que nosotros, ante un determinado cambio, me adapte y pueda seguir viviendo. Que es lo que dice justamente Darwin. ¿Está? Ahora, por otro lado, cuando yo hablo de macroevolución, es un cambio a gran escala. Fíjense donde dice no hay flujo o circulación de genes, es como que los genes se quedaron ahí estancados.
El proceso irreversible, si ocurre macroevolución no hay vuelta atrás. Se produce por un éxtasis, el concepto de éxtasis que propone la teoría del equilibrio puntuado, que dice que se produce una detención del crecimiento de una especie hasta que desaparece completamente, y a esa desaparición completa se la llama extinción. ¿Bien? Entonces, una macroevolución es el proceso de extinción, como por ejemplo, a ver, ¿qué le pasó al Homo habilis? ¿Sufrió macroevolución o microevolución? Macroevolución. ¿Qué le pasó a Australopithecus africano? ¿Micro o macroevolución? Macroevolución. ¿Bien? Entonces, ahora, el otro cambio, es decir, la otra evolución que nosotros vamos a analizar, es la hominización. La hominización es un tipo de evolución, pero que solamente va a analizar cómo se fueron dando los cambios del hombre, es decir, de nosotros, de nuestra especie, el Homo sapiens sapiens, cómo llegamos a esta especie a partir de una especie en común, que es el Australopithecus africanus, que es el ancestro en común. ¿Tá? Entonces, cuando uno estudia hominización, va a estudiar los cambios anatómicos, físicos o fisiológicos que se dieron desde el Australopithecus africanus hasta llegar a nosotros. ¿Tá? Entonces, ¿qué estoy tomando? Solamente el análisis de los seres humanos. No estoy analizando la evolución de las plantas, ni la evolución de un determinado animal. ¿Sí? Estoy analizando solamente la evolución del hombre. Entonces a eso llamo hominización. Entonces, muchas veces confunden el término hominización y lo aplican como una evolución en general. Y no. Si yo hablo de hominización, a mí me van a pedir que cuente cómo fue el cambio evolutivo. ¿Qué pasó con el cráneo? ¿Qué pasó con la columna? ¿Qué pasó con la cultura? ¿Qué pasó con...? Eso es hominización. ¿Tá? Ahora, cuando yo me pregunten, bueno, hábleme de la evolución en sí, cuáles fueron los cambios atinentes a lo largo del tiempo, yo voy a tener que hablar de la micro y macroevolución, teniendo en cuenta los principios o teorías que fueron explicadas por cada uno de los científicos, desde Lamarck hasta justamente el equilibrio puntuado. ¿Está? Entonces, otro concepto que ahora yo tengo que saber, ¿qué son los genes? ¿Se puede definir qué son genes? ¿Qué son los genes? Son partes que codifican proteínas que están en nuestro ADN. Bien, perfecto. Es un fragmento de ADN. El gen es un fragmento de ADN que codifica para la síntesis proteica. Eso es un gen. El gen es un pedacito de ADN. Ustedes tienen acá, yo dibujo una molécula de ADN. Acá tengo una molécula de ADN. ¿Sí? Ahora, si yo tomo un fragmento, supónganse este pedacito, eso es un gen. El gen es un fragmento, un pedacito que yo tomo de ese ADN. Y ese fragmento va a tener información que a mí me va a permitir producir una proteína. ¿Está? Entonces, fíjense que justamente para lograr la adaptación o la macroevolución, es importante tener en cuenta eso. En la macroevolución no voy a poder generar ni proteínas porque no me adapto. Y se produce la detención del crecimiento y no me pude adaptar. Los genes no me ayudaron a adaptarme. Ahora, en la microevolución, como yo les dije, yo me llevo mis genes, pero mis genes van a empezar a producir proteínas que me permitan lograr la adaptación. Esas proteínas van a lograr, por ejemplo, cuando ustedes lleguen a nutrición, van a ver que en nutrición esos genes me van a permitir generar enzimas para realizar metabolismos que me permitan la supervivencia, a través de las vías metabólicas generales que se producen dentro de la célula. ¿Sí? Entonces, esto sería en sí un poco lo que tenemos que ver. Ahora, si yo digo conjunto de genes que hay en el total de la molécula de ADN, se dice que es el genoma. Por ejemplo, ¿ven? Si yo marco todo el ADN, representa el genoma. Genoma significa total de genes que hay en una molécula de ADN. Total de genes
que hay en una molécula de ADN. ¿Bien? Eso es lo que llamamos genoma, que todos se confunden hasta que lo entienden con genotipo. ¿Sí? Que el genotipo es un conjunto de genes. Conjunto, es decir, dos genes. Genoma es todos los genes que tiene mi molécula de ADN. Es un genoma. En cambio, el genotipo van a ser dos genes puntuales que a mí me digan, vas a formar tal proteína para darle el color al pelo, para tener tal altura, para generar un fenotipo. Bien, eso después lo vamos a ver la próxima. Pero esto justamente, fíjense que las teorías evolutivas ya empiezan a utilizar terminología genética. Entonces es importante que ustedes los conceptos de la UP2 de genética los empiecen a ver en conjunto con la UP1. Porque si no, están estudiando de memoria teorías evolutivas. Cuando hablen de alelos, cuando hablen de genes, cuando hablen de genoma. Entonces, la 1 y la 2 se deben estudiar en conjunto. ¿Sí? Entonces, como ustedes verán, esta es la forma, otra repito, la que tienen que estudiar ustedes. ¿Sí? Ir para adelante, ir para atrás, adelantar. Es decir, tengo que ir jugando con las unidades problemas, digamos, ¿sí? Para lograr esto. Bien, copien ahí, tranquilos, y ahí seguimos. ¿Se entiende en casa, Abigail, Jessica? Sí. Sí, se entiende perfecto. Bueno. Bueno, entonces, ¿a quién no le pregunté? Sami, ¿de qué ingreso sos? ¿2022 o de antes? ¿Sos de este año? Bien, como le dije a los chicos, para ustedes que son 2022, pueden, si necesitan algún tema en especial, como acá arrancamos de cero el curso, ustedes pueden sumarse a algún tema que vos quieras, los que van los chicos de la Comisión Unidos. ¿Sí? Pero además, ustedes ya, con acceder al campus, ustedes ya acceden a todo lo que hay. ¿Sí? Pero a ustedes ahora después les voy a mostrar, antes que terminemos, cómo es el campus. Algunos ya pueden entrar. ¿Sí? Bien, vieron que hay clases grabadas, dice híbrida. Bueno, a ustedes les va a aparecer una que dice Comisión 3 dentro de ese campus. Hay que buscar la solapa que diga, yo no la habilité, todavía la voy a habilitar hoy. Pero, por ejemplo, los chicos que son 2022, quieren ir viendo temas, directamente para ver temas, van a la solapa de cada UP, UP1, ven, hay videos, hay material. UP2, hay videos referenciados. Yo voy habilitando a medida que va haciendo el cronograma oficial, habilitando las UP. ¿Bien? Entonces, recién la semana que viene voy a habilitar la 8, ahora está habilitada hasta las 7 para poder abrirla, ¿sí? En el campus y mirar. ¿Y están las clases grabadas también? No, las clases grabadas dicen clases híbridas. Buscá en la solapita, al costado dice clases híbridas, hace clic ahí, te baja todo en orden de que empezó el curso de crecimiento del año 2022. Desde ahí pueden empezar. Y también está separadito, todas estas clases son englobadas dentro de la UP1, también ordenaditas así. Entonces, ustedes pueden buscar un tema en particular que necesiten para el parcial, ahora que están, o el mismo. A ver, yo después les voy a entregar las UP, pero si quieren ir leyendo algo de las otras UP ya están. ¿Sí? Y antes que termine el cursado, lo que voy a hacer es, para todos, es decir, voy a poner o en estos días seguramente lo voy a armar, porque en los otros grupos también tengo chicos de años anteriores. Lo que voy a agregar es, donde dice, apenas abre la carpeta, voy a poner materiales de años anteriores, y las UP como estaban ordenadas antes, para que las tengan también, comparen, descarguen y vean a ver qué diferencia hay, pero no hay mucho. Igual al final va a ser como nueva. Yo calculo que sí, ellos dijeron que no, pero... Y pero ¿cómo hacen los chicos? Parece. No, que supuestamente van a decir, a ver, ¿vos qué año sos? ¿Vos te pensás que el tutor va a hacer eso? El docente va a hacer eso. Nunca pasó eso. Han cambiado a ver, ha pasado en el ciclo superior, cambios, no toman así. No. Sí, no. Es raro. Es decir, yo tomo todo con pinza lo que dice acá. Es así. Bien. Bueno, ¿estamos para continuar? Dígame cuando puedo borrar, si no les borro.
¿En casa también? ¿Puedo seguir? ¿Sí? Sí, Bueno. sí. Sí, sí. Bien. Entonces, ahora sí vamos a ver las distintas teorías evolutivas. Nosotros vamos a hacer como un resumen de lo que menciona cada teoría. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a hacer un cuadrito. Y después les voy a ir mostrando algunas cositas ahí para que vean. Entonces, tenemos la teoría de Lamarck. Después tenemos la teoría de Darwin. Después tenemos la teoría neodarwinista. Y después tenemos la teoría del equilibrio puntual. ¿Bien? Pero antes de la teoría de Lamarck, justamente hay una. ¿Sí? Sí, pero vos tenías que tener como marcado. ¿Eh? Sí, pero ¿te vas ahora? Ahora vamos ya. Pasar ya la oficina y ya te marco. Así ya. Eso me lo dejó marcado a la chica. Así, la oficina allá, la habitación allá. La oficina está abierta ahí. Ahí estoy 2 minutos. Y hay otra que se llama fijismo, que la voy a dejar acá adelante. ¿Está? Esperen que le tomo los datos ahí en la planilla de la computadora y ven. Fijismo es una teoría evolutiva que tiene años. Y a lo mejor le suena. Fijismo significa algo que quedó fijo, estancado en el tiempo. Y data de muchos años atrás, que es lo que guarda relación con la religión. La teoría religiosa, ¿sí?, que hablaba justamente sobre el Génesis, que todo fue creado a imagen y semejanza de Dios. Bueno, la teoría de la creación es tomada también como la teoría fijista, porque justamente ustedes van a ver que cuando estudien metodología de investigación, esa materia, les van a hablar sobre ciencia. Y la ciencia, generalmente, antes de que sea ciencia, como hoy se estudia con un método, sistemática, organizada, antes se basaba todo en los principios religiosos o la divinidad, todo giraba en torno a Dios. Entonces no podíamos creer o desorganizar algo que fue elaborado o escrito en la Biblia, en el libro del Génesis. ¿Está? Entonces, la teoría del fijismo, como dice, se mantiene fija, habla de la teoría creacionista o del modelo fijo. Justamente el que interrumpió primero este modelo fijo fue Aristóteles. Aristóteles, en el año, justamente, en el siglo V, Aristóteles fue el primero que se animó, uno de los primeros filósofos que se animó a interrumpir lo que decía el fijismo. Fue el primero que se animó a preguntarse, ¿sí?, sobre qué hay más allá, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que comparó? Comparó la existencia de organismos con vidas y dijo que justamente hay dos tipos de reinos. Él se animó a decir que las formas con vida en la naturaleza pueden ser vegetales o animales. ¿Y ahí qué pasó? Se disrumpió el término que todo vino y me lo creó Dios así. Nunca vamos a ir contra la religión, porque en medicina, seguimos, todos los que hacemos medicina, los que hacemos ciencia, nos dedicamos, a ver, creemos, tenemos una creencia, y eso nos hace bien también. Pero nunca la ciencia y la fe va a chocar como chocaba en ese momento.
Entonces ahora ya no hay más choques o conflictos de intereses, como se decía. Ahora todo sigue siendo todo ordenado. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasaba? Aristóteles fue el primero que se animó y dijo, no, en la vida hay dos formas, la vegetal y lo animal. Y dentro de lo animal englobó a nuestra especie, al ser humano. Entonces fue el primero que se animó a interrumpir esto y fue el primero que dijo existen dos reinos. Porque después de los 5 reinos que conocemos, monera, protista, vegetal, animal o fungi, los elaboró Whitaker en el año 1700, después de Cristo. Pasaron muchísimos años para que tengamos 5 reinos. Pero el primero que lo introdujo, haciendo un quiebre al fijismo, fue Aristóteles. Pero bueno, es un dato que no se lo van a preguntar, pero por las dudas, ¿sí? Dentro de lo que es la... Sí. ¿Puede ser que esta sea la misma teoría neutralista? Sí, es parecida, si toma un poco también, ¿sí? Porque la neutralista es la que en sí no permitía que nada, es decir, lo mismo. Es otra forma de llamarla a la teoría neutralista, ¿sí? Porque te decía justamente que vos tenés que ser neutral y manejarte en ese concepto, y no podías cuestionarlo. Y ahí viene el concepto del neutralismo. Si vos te querías opinar, tenías que borrártelo. ¿Sí? Por eso, esto data todo del proceso de lo que, cuando la iglesia fue tomando un poco de privilegios y de orden, ¿sí? Y fueron apareciendo los primeros pensadores en la vida normal de la cultura humana. ¿Sí? Pero sí, tiene guarda relación. Fijismo y neutralista comparten conceptos. Está muy bien. Entonces, mencionarla que antes podemos tener la fijista, ¿sí? O la neutralista. Ahora aparece después Lamarck, después de Aristóteles, aparece el primero que se va a cuestionar, que Lamarck es aquel que establece la famosa teoría del transformismo. Transformismo. ¿Por qué se llama así? Teoría del transformismo. Porque Lamarck decía que los caracteres adquiridos se transmiten a la descendencia y que él también dice que la función hace al órgano estableciendo la ley del uso y desuso. ¿Sí? Entonces, acá tenemos algunos conceptos principales que yo tengo que marcar de la teoría del transformismo o de la teoría lamarckiana. ¿Qué es lo que dice él? Lamarck, para poder explicar su teoría, justamente analizó las jirafas. ¿Sí? Ustedes van a leer el apunte justamente y van a tener unos ejemplos donde muestra que hay distintos tipos de jirafas queriendo alimentarse. Entonces, Lamarck lo que primero hizo fue observar cómo las jirafas eran distintas. Pero a él no le llamó la atención el hecho de que las jirafas podían ser distintas, sino que a Lamarck lo que le llamó la atención es que haya jirafas más altas, algunas más bajas y otras muy bajitas. Entonces Lamarck dijo que justamente el cuello de la jirafa fue una característica adquirida. ¿Qué quiere decir? Que la jirafa, para poder alimentarse, tuvo que estirar su cuello. Es como que yo quiero llegar a ese alimento, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ponerme a tratar de estirar mi cuello hasta llegar. Y si no lo logro, me muero. ¿Bien? Entonces, una característica adquirida es una característica, es decir, es un parámetro, un rasgo físico que se adquiere durante la vida para adaptarse a un cambio. Y en realidad eso no es así. La característica que nosotros podamos tomar física ya data de la genética interna. Yo no voy a alargar mi cuello y después a eso se lo paso a mi descendencia. No, porque hay toda una historia genética que transmite eso. Entonces, ahí ya viene lo primero. Si bien lo único de Lamarck que nos sirve es que las especies buscaron adaptación,
Estamos de acuerdo. Es decir, ante los cambios de la naturaleza y para poder subsistir, ese fue el primer parámetro que nos lleva a entender la evolución. ¿Por qué fue ocurriendo el proceso evolutivo? Para adaptarse a los cambios ambientales. En eso estamos todos de acuerdo. Y en eso van a estar todas las teorías en conjunto tomando ese parámetro. Que si existieron cambios, justamente los cambios fueron para adaptarnos a las nuevas modificaciones del clima o a las nuevas formas de alimentarnos. Entonces, todo eso tiene un sustento positivo. Ahora, que él diga que los caracteres adquiridos se transmiten a la descendencia es un error. ¿Por qué? Los genes, ya venimos de una historia genética familiar, que justamente como dijimos al principio, somos en una especie, somos todo distinto, gracias a ¿qué? A la variabilidad genética, al crossing over, a la mitosis, a la meiosis, etc. Entonces, si bien ninguno de ellos, hasta el neodarwinista, no se hablaba de genética, sino que hablaban de conceptos generales que ellos escribían, pero ninguno tenía fundamento genético. Entonces, los caracteres adquiridos se transmiten a la descendencia. ¿Bien? Entonces esto es un error. Ahora dice, la función hacia el órgano. Es decir, es como que él dice que el objetivo, es decir, el estirar el cuello para alimentarse, desarrolla el órgano. Y ustedes sabrán que no es así. Primero se origina el órgano y después toma función. Cuando ustedes estudiaron la UP de embriología, han visto que justamente, primero, ¿qué ocurre? Aparecen las células, se forma el huevo cigoto, después el huevo cigoto se forma en la primera semana de gestación, tenemos el disco unilaminar, después un disco bilaminar, después un disco trilaminar, y un embrión cilindrizado que empieza a formar sus órganos. Y cuando se transforma en embrión, pasa después a feto, y en la etapa fetal, los órganos que desarrollaron adquieren función. Entonces ya está contradiciendo la ley natural. Que primero se tiene que formar una célula y la célula después adquiere función. ¿Verdad? Claro, ese salteó un montón de cosas que tampoco tenía que saberla en ese momento. Pero, a ver, la función no hace al órgano, porque ¿qué? La adquisición de funciones es lo que nosotros llamamos desarrollo. Primero el crecimiento. ¿Qué es el crecimiento? Primero, acá lo dejo acá. El crecimiento. Primero tiene que haber crecimiento y después aparece el desarrollo. ¿El crecimiento qué es? Procesos de hipertrofia e hiperplasia. ¿Sí? Cuando hablamos de crecimiento, estamos hablando de conjuntos de procesos dados por hipertrofia e hiperplasia. Hipertrofia, aumento de volumen celular. Mientras que cuando hablo de hiperplasia, hablo de aumento del número de células. ¿De acuerdo? Ahora, el desarrollo es la adquisición de funciones. Es decir, se fueron generando estas células, ahora tienen que desarrollar función. ¿Para qué están? Desarrollo, adquisición de función. El órgano desarrolla función. Eso es lo que estamos diciendo. Entonces, justamente nunca puede la función hacer al órgano. Entonces está equivocado. Él decía que, se estira el cuello, quiere llegar, acá está la fruta, me estiro el cuello, ¿para qué? Para alimentarme. Entonces, esa función hizo al cuello alargado. Eso está equivocado. Entonces, tampoco es válida. Entonces dice, la ley del uso y desuso. Quiere decir que, si la función hace al órgano, el órgano que no sirve es atrofia. Entonces, automáticamente, esta ley no me sirve. ¿Está? Porque después, cuando analizamos los procesos biológicos, me doy cuenta que no sirve. ¿Sí? Entonces, eso es lo que establece justamente Lamarck. Estos son los principios de esa ley. ¿Bien? Ahora, aparece Darwin. Pero Darwin, ¿qué hizo? Darwin analizó la ley de Lamarck, la teoría lamarckiana del transformismo, ¿y qué hizo para eso? Emprendió un viaje. ¿Sí? Lo que hizo fue emprender un viaje desde Europa a América. Y llegó justamente a la isla de Galápagos, en América, donde él ya se había descubierto América en el momento de Darwin, porque primero estuvo Cristóbal Colón, que llegó en 1492,
y Darwin tuvo justamente en 1580 aproximadamente la teoría de él. Entonces, vamos a ver que Darwin hace un viaje a América. Cuando llega a América, ¿qué hace Darwin? Recolecta, empieza a observar flora, fauna, ¿y qué toma? Agarra tierra, agarra plantas, agarra aves, animales, se los carga y se los lleva a Europa. Entonces, ¿qué es lo que empieza a hacer? Observar cómo se adaptaban las plantas, cómo se adaptaban esos animales que había llevado. Principalmente aves. Entonces vio que algunas plantas crecieron, otras crecieron de otra manera distinta, otras murieron, algunas aves se adaptaron, pudieron reproducirse ahí, algunas murieron y otras se generan distintas. Tuvieron reproducción, conjuntamente la reproducción de origen a nuevas especies, ¿no? Dentro de las mismas aves dio variabilidad genética en realidad, no nuevas especies, sino variabilidad genética. Entonces, ¿qué es lo que él, observando eso, sacó una conclusión? Que justamente estaba equivocado Lamarck con el tema del cuello, sino que él establece 3 principios. Entonces, hace un viaje a Isla Galápagos, en América, ¿sí? América Central, y posteriormente observa flora y fauna que trae Europa. Y a partir de esa observación, crea 3 principios. Crea el principio de la selección natural, la variabilidad intraespecífica, y otro concepto que va a establecer es la supervivencia y o adaptación. Esos son los 3 principios que él establece. ¿Bien? Por ejemplo, variabilidad intraespecífica, ¿qué sería? Él no pudo definir variabilidad genética, pero la variabilidad intraespecífica él dijo que había algo interno que diferenciaba a las distintas especies. Por ejemplo, ese concepto es el que nosotros después modificamos y le pusimos variabilidad genética. Entonces, la variabilidad intraespecífica, como él no pudo saber de genética, dijo que había algo interno que justamente establecía que las especies sean distintas. Ahora, con el neodarwinismo, la variabilidad intraespecífica se transforma en variabilidad genética. ¿Sí? Se transforma en variabilidad genética, que es lo que habíamos analizado anteriormente. ¿Sí? Ahora, la selección natural dice que justamente una especie tiene que, para adaptarse y sobrevivir, va a adaptarse en función de la naturaleza y sobrevivir la más apta. Entonces, este concepto es lo que él hizo justamente entender la observación de Lamarck. Si bien las jirafas no van a estirar su cuello para alimentarse, sino que las jirafas son de una misma especie, las jirafas todas van a tener cuello más alto, cuello más bajo, porque eso hace la variabilidad intraespecífica de la especie. Y por otro lado, dijo que justamente la más apta es la que va a sobrevivir. A ver, si no llega al árbol, puede comer vegetales del piso. ¿Tá? Entonces, a eso llama justamente que la especie tiene que buscar adaptarse por sí sola y sobrevivir. Si no logra adaptarse por sí sola, se muere. Ahora, estos conceptos de la selección natural, la variabilidad intraespecífica y la supervivencia y la adaptación, también lo podemos trasladar a la sociología, a la parte del derecho, ¿sí? Porque, a ver, hoy, para vivir en sociedad, tenemos que vivir un poco con la teoría de Darwin, ¿no? Porque tenemos que andar cuidado que no nos roben afuera, que no nos maten, ¿sí? Que no nos enfermemos. Cuando fue el COVID, fue una microevolución que tuvimos que aplicar Darwin. Cuidar, encerrarnos,
salir con barbijo todo el tiempo, lavarnos las manos, que llegamos a una psicosis tremenda, bueno, uno, ¿sí? Pero dependiendo, ¿no? Hubo un cambio totalmente repentino, que buscamos ¿qué con esos cambios? Adaptarnos al cambio, ¿no? Entonces, todo eso lo podemos trasladar a un concepto social. ¿Bien? Entonces, cada uno va a buscar su técnica para que no le roben, para poder alimentarse, a ver, para que no lo maten. Entonces, cada uno busca la forma de vivir en sociedad, pero respetando las normas y las leyes. ¿Está? Acá ya distinto, en la biología no hablamos de respetar normas y leyes, pero el concepto si lo traslada a la cultura, que tenemos que estudiar según Campini, hay normas y leyes que la establece el hombre. Y esas normas y leyes también generan cultura en la tradición. ¿Ven cómo todo tiene vuelta? Entonces, esto es lo que menciona Darwin. Ahora, la neodarwinista va a aparecer justamente en el año 1900. Ya acá vamos a hablar del 1900. ¿Sí? Después de Cristo. Y la neodarwinista suma al pobre Mendel, que no le dieron bolilla, que escribió una teoría, los principios de Mendel, ¿sí? Que le dieron bolilla cuando se murió, lo reconocieron, si no, no le dieron bolilla antes. Mendel más Darwin más la genética moderna. Eso es el neodarwinismo. El neodarwinismo va a tomar en cuenta los aportes que hizo Mendel a la genética en 1860 aproximadamente, los aportes de Darwin y los aportes de la genética de 1900. Entonces, ellos establecen el concepto de la variabilidad genética como todos aquellos patrones, tanto biológicos, fisiológicos y ambientales, que permiten que las especies se distingan entre sí. Entonces acá aparece el concepto de mutación. Acá dice que las mutaciones son cambios que se producen en la interpretación del ADN y que esas mutaciones pueden ser para sobrevivir o pueden ser mutaciones que nos pueden matar. Por eso hay mutaciones perjudiciales y mutaciones favorables o nulas. Pueden ocurrir mutaciones en nuestro ADN y no nos damos cuenta. Puede haber algunas mutaciones que nos hacen más inteligentes, nos pueden hacer justamente más adaptables a una alimentación o a una forma de vida, o podemos tener mutaciones favorables, que es una enfermedad. Entonces, aparece el término de variabilidad genética y aparece también el término de las mutaciones como un ejemplo clave. Ahora, el último punto que tenemos para analizar es el equilibrio puntuado, que a través del descubrimiento fósil, del descubrimiento del registro fósil, a través del descubrimiento del registro fósil, se establece el concepto de éstasis evolutiva. ¿Bien? ¿Y qué es el éstasis evolutivo? Vamos a llamar al éxtasis evolutivo como un proceso de detención del crecimiento de una especie que lleva a la extinción. Entonces, la teoría del equilibrio puntuado es la neodarwinista, es decir, toma genética de Mendel, Darwin, genética moderna, más el registro fósil. El uso del registro fósil con el éxtasis evolutivo. Y esta es la teoría vigente en la actualidad. Explica cómo se mantiene justamente el hombre hasta el día de hoy. Es decir, cómo se mantiene el Homo sapiens sapiens hasta el día de hoy. ¿Bien, chicos? Bueno, acá lo que tenemos un poco es
el análisis de la unidad problema, es decir, un mapa mental de la unidad problema número 1. ¿Cuáles son los temas puntuales que yo tengo que abordar? Entonces dice, Juan y Leticia han iniciado sus estudios de medicina, en un mismo día han escuchado a un profesor afirmar que los seres humanos somos animales emparentados con todos los seres vivos, y a otro docente que también somos seres o personas sociales y culturales. Entonces, primeramente, tenemos que saber que tenemos en común con la materia, que somos justamente, materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Por ende, también tenemos que analizar qué son los átomos y las moléculas, porque la materia está formada por átomo y molécula, y la conjunción de las moléculas termina formando las organelas que dan origen a la célula. Por ende, en esta primera unidad, también tenemos que estudiar la célula y no dejarla para la OP3. En la OP3 vamos a dejar tejidos solamente, los tipos de tejido. Entonces, en la unidad 1 tenemos que saber cómo es la célula, porque es la unidad del ser vivo. Y también saber que, a partir de células, luego se forman tejidos, los tejidos van a formar órganos, y los órganos forman sistemas. ¿Qué es un sistema? Porque el ser vivo, o el ser humano, es un sistema abierto, que intercambia materia y energía con el entorno. Entonces, tenemos que hablar del sistema como un conjunto de elementos que interactúan entre sí, para lograr un objetivo determinado. Ahora, ¿cuáles son las propiedades de los seres vivos? Los seres vivos nacen, crecen, se desarrollan, se reproducen, se relacionan y mueren. Entonces, hay un ciclo de vida. Esas son las propiedades emergentes de los seres vivos. Ahora, tenemos que entender que los seres vivos, los seres humanos, somos seres culturales, creadores de cultura, creadores de normas, de conducta, de reglas, que se transmiten generación a generación generando una tradición. Ahora, para entender todo esto, tenemos que saber que previo a la evolución biológica también se pueden analizar las teorías de la biodiversidad. Por ejemplo, que hay un origen basado en la creación de Dios, que es la teoría creacionista, que es la que habla del origen de la vida, como también la teoría de la creación se la puede aplicar a la evolución biológica como el fijismo, el neutralismo. ¿Sí? Tanto la teoría de la creación se puede tomar como la biodiversidad. Biodiversidad quiere decir origen de la vida. ¿Sí? Esas son las teorías de la biodiversidad, las que me dicen cómo apareció la vida en el planeta Tierra. Entonces, la primera, ¿cuál es? La de la creación de Dios. Después aparece justamente la de Oparin-Haldane, pero en realidad la más importante de todas, que la vamos a estudiar en nutrición, no tanto ahora, es la del Big Bang. ¿Sí? Esa es la más acertada hasta el día de hoy. Contra las teorías de la evolución biológica son las que vimos recién. Fijimos, Lamarck, ¿sí? Hasta entender que la evolución no es lo mismo, ¿sí?, que hominización. La hominización son el conjunto de cambios que se van a dar a partir de un ancestro en común en el hombre. Entonces, para entender cuál es nuestro ancestro, vamos a hablar de un patrón filogenético, es decir, como un árbol genealógico. Pero en vez de decir árbol genealógico, vamos a usar del Australopithecus africano cómo se fue generando las distintas ramitas del árbol hasta que llegamos al Homo sapiens sapiens. Y a ese árbol se lo llama árbol filogenético. ¿Está? Y, por ende, la hominización está dada por un conjunto de cambios anatómicos y fisiológicos que están dados justamente por los cambios en la columna vertebral. Pasamos de una hipercifosia en la columna, que andaba encorvado, el Australopithecus africano, a pasar a caminar bípedos, ¿sí?, sobre los dos miembros inferiores, con curvatura de columna, a pasar de una capacidad de cráneo de 400 centímetros cúbicos a 1500 centímetros cúbicos. Entonces, por eso la importancia de entender que la hominización está justamente por los cambios anatómicos importantes, como fueron a nivel de columna y de cráneo. ¿Sí? Bien. Y eso tiene que ver con la adaptación y la adquisición de habilidades del sistema nervioso. Entonces, ya acá podemos meter algunas cositas del sistema nervioso. ¿Sí? Mielinización, maduración del sistema nervioso, que así lo vamos a ir haciendo para poder ir englobando. ¿Está? Bien. Entonces, esto es lo de la taxonomía. Esto también ya lo hablamos. Después vamos a ver la célula. Vamos acá, ¿ven? Es donde yo quería mostrarles acá. Lamarck habló de la influencia del medio y la transmisión de los caracteres. ¿Ven? Él observó justamente la jirafa. El cuello de la jirafa es lo que le llamó la atención. Entonces, él veía una jirafa más bajo, que esta se esforzaba para que alimentarse, esta llegaba, esta también, hasta ahí nomás, pero nunca miró que había pasto abajo también, como para decir, puede comer pasto, no solamente la hoja vegetal ahí. Entonces, la función hacia el órgano, y eso se llamó la ley del uso y el desuso, como vimos acá. Entonces, si nosotros nos basamos de lo que dijo Lamarck, tendría que ser así. Por ejemplo, yo voy al gimnasio, hipertrofio mis músculos, y mi hijo tiene que salir con los músculos ya hipertrofiados cuando nacieron. Y eso no es así. ¿Tá? O esta mujer, esta cultura occidental, van a ver que justamente se pone estos aros del cuello por una cuestión cultural, y los hijos de esta mujer van a salir con aros del cuello también, según lo que decía Lamarck. O este hombre se pone justamente ese aro en el cuello, en la boca, ¿sí?, ese expansor, que van a hacer con expansores. Entonces, no es así.
¿Tá? Ahora Darwin, ¿ven? Darwin, después de la observación de él, habló sobre la lucha por la existencia, la variabilidad intraespecífica y la selección natural, y generó su libro El origen de las especies. ¿Sí? 1859, me fui yo mal con el tema del año. ¿Sí? No, igual los años no se lo van a tomar, pero más o menos para saber. Entonces, acá aparece, para entender, yo siempre les pongo este concepto, el tema de los conejos, para entender la ley de Darwin. Los conejos son la especie animal que más nacen, que tienen cría a lo loco los conejos, ¿no? Pero fíjense que ustedes van a ver que los conejos son distintos entre sí, ¿no? Hay algunos negros, algunos con mancha, otros blancos, etc. Entonces eso ya es variabilidad intraespecífica, ¿no? Que hay variabilidad entre la especie. Ahora, algunos conejos encuentran suficiente alimento para sobrevivir. Otros no y se mueren. Eso es lucha por la existencia. Otros, fíjense, son justamente presa de algún depredador que los quiere comer para la cadena alimentaria, ¿no? Que se lo van a dar en nutrición después. Entonces, justamente corren para sobrevivir, porque esta ave las quiere comer. Bien, entonces son presas también, que es como pasa por nosotros. Hay una lucha por la existencia en la sociedad también. Yo tengo que correr porque se me quieren robar. ¿Sí? Un ejemplo, ¿no? Ahora, ¿qué hizo Lamarck? ¿Ven? Darwin. Lamarck no tenía razón. Entonces, ¿qué observó Darwin? Que justamente hay variabilidad entre las distintas jirafas. ¿Ven? Alguna de cuello largo, otra de cuello corto. Hay una lucha por la existencia, porque todas quieren comer. Y después, la que no pudo alimentarse, la que no pudo adaptarse, la que se muere. Entonces, a eso se le llama selección natural. La que no se adaptó, la que no pudo llegar. ¿Ven? Ahora, la teoría del neodarwinista, que apareció en 1930, como dijimos, es la que habla sobre los cambios genéticos. ¿Sí? Entonces, acá vamos a hablar de que aparece el concepto de mutaciones, los cambios en la interpretación del código genético, y que todas las mutaciones se producen al azar, en la molécula de ADN. ¿Bien? Entonces, como ven ahí, la teoría justamente sintética de la evolución, o la neodarwinista, que es lo mismo, intercala Darwin, Mendel y la genética moderna. ¿Bien? Que ya vamos a ver qué dice cada uno de ellos. ¿Sí? Y por otro lado, habla sobre cuáles son los distintos puntos de la variedad intraespecífica. El crossing over, la recombinación en los cromosomas homólogos, la reproducción sexual, ¿ven? Entre animales, eso es variabilidad intraespecífica. Y acá ven una mutación. La mutación es un ejemplo de variabilidad intraespecífica. Entonces, cuando hablamos de mutación, hablamos de errores que se producen en la duplicación del ADN. Entonces, eso es una mutación. Fíjense acá, adenina, timina, timina, adenina, toda esta cadena está perfecta, no tiene mutaciones. Ahora fíjense acá, hasta que lleguemos a esta altura. Guanina, citosina, adenina, guanina. Y hay un error ahí. Ese error, en la interpretación de la duplicación, es una mutación. Entonces hay mutaciones que pueden ser buenas y mutaciones que no. ¿Se entiende? Entonces esto también es variabilidad genética. ¿Sí? Esto también es una variabilidad genética. ¿Bien? Pero eso, digamos, no da características. Sí, por eso. Va a dar Pero o sea, pero digamos, no va a ser lo que es, por ejemplo, que eso sea, digamos. Acá las ovejitas, las vaquitas San Antonio famosas, o las mariquitas también se le dice a bichito. ¿Sí? Entonces, esta mutación, como vemos ahí, puede ser perjudicial, puede ser beneficiosa o nula. Entonces, acá, por ejemplo, una mutación te puede hacer esto. ¿Ves? Estos animales son distintos. Con respecto al color, con respecto a su capa. ¿Sí? Entonces, si bien una mutación no tenemos que pensarla como me va a enfermar. A lo mejor no. A ver, con el tema del COVID, ¿por qué el COVID mutó permanentemente? Para justamente sobrevivir. El virus es una partícula, no es una célula. El virus es una partícula, cuando se mete en mi célula, ahí toma vida. ¿Y qué hace? Va mutando, ¿para qué? Para poder meterse en más personas, pero llega un momento que no va a tener más personas para meterse y no va a poder mutar más. Hasta que desaparece o se estabiliza en forma de epidemia, como está pasando ahora. ¿Sí? Entonces, las mutaciones pueden ser beneficiosas, perjudiciales o casi nulas. ¿Sí? Entonces, acá, por ejemplo, es que esta mutación permitió que haya diferencia entre ellas, pero no las mató ni nada. Las vaquitas San Antonio, los bichitos de maíz, están normales. ¿Sí? Entonces, una mutación puede ser beneficiosa, puede ser perjudicial o nula. No necesariamente siempre una mutación lo tengo que relacionar con un concepto que es perjudicial. Una mutación es mala. No, no siempre. O una malformación. Exacto, las malformaciones son ejemplos de mutaciones, pero eso ya es perjudicial.
¿no? Pero entonces, las mutaciones, nosotros tenemos que saber que contribuyen a la variabilidad. Entonces, si una persona nace con enfermedad, y yo no, si un hermano mío nace con una mutación y yo no, somos distintos. Somos la misma especie. Y yo soy con él Homo sapiens. Pero él está enfermo y yo estoy sano. No tengo esa. Entonces, eso es variabilidad genética. ¿Sí? Y aquí tenemos cambios que son pasados de generación para generación, pero todavía no configuran una nueva especie, como por ejemplo la cantidad de melatonina o los formatos de los ojos, Sí. ¿Cómo que sería? ¿Sería una microevolución? Eso sería una microevolución, exactamente. Todo eso son microevoluciones. ¿Bien? Esos ejemplos que vos estás dando son microevoluciones. ¿Sí? Pero, no es una macroevolución en sí. Claro, pero quizá me deja un poco confusa es A ver. que cuando el flujo de genes, Sí. porque en este caso es algo que es pasado de generación para generación. Sí. Entonces hay un flujo de genes. Claro, eso es otra cosa, eso es herencia. ¿Sí? Ahí, por ejemplo, vos traspasás una característica a la descendencia. ¿Sí? Ahí sí, hay enfermedades, por ejemplo, el color de ojo lo vas a transmitir por los genes a la descendencia. ¿Tá? Por ejemplo, mi papá y mi mamá tienen características, eso va a estar en los cromosomas. Ahí vamos a hablar del cromosoma. Por ejemplo, el cromosoma de mi papá, yo tengo, tus ojos son células diploides. ¿Sí? Vamos a hacer esto, para entender eso. Lo que dice acá la compañera, vamos a entender esto. Vos tenés que, por ejemplo, la célula somática de tus ojos va a tener esta forma. Se va a agrupar en cromosomas de a pares. ¿No? Acá está el cromosoma de mi mamá y acá está el cromosoma de tu papá. ¿Bien? Cada cromosoma va a tener un sitio que se llama locus. Y en el locus ustedes van a encontrar genes. ¿Bien? Por ejemplo, ese es el locus donde ahí voy a encontrar el gen, por ejemplo, gen A. Y el gen A es el de color de ojos. ¿Bien? Ahora, por ejemplo, el gen A va a estar acá. Y el gen A tiene que estar en el cromosoma de mi papá, también ahí. B puse, perdón. Ahí está. Entonces, yo tengo ahí un gen A, ¿ve? Entonces, este es el primer par. Nosotros tenemos 23 pares de cromosomas. En una célula somática tiene 2N, diploide. Quiere decir que tiene 23 pares de cromosomas. ¿Bien? Se agrupan de a par. Entonces ahí tiene un par. Vamos a suponer que el gen de color de pelo está en el par 1. Entonces va a estar, por ejemplo, en el locus 4. Del cromosoma de mamá y el cromosoma de papá. Materno y paterno. Entonces, por ejemplo, esos dos genes se combinan y generan un genotipo. Que es AA. Entonces, si A significa color marrón, quiere decir que cuando se crucen, mis ojos van a ser también A. Porque los dos genes son dominantes. ¿Está? Ahora, suponete que el de mi papá sea así. Bueno, mi genotipo para color de ojo va a ser así, pero yo voy a tener marrón. Pero mi gen, por ejemplo, cuando yo me cruce con mi pareja, puede ser que ese gen recesivo aparezca, el que no se exprese. Eso lo vamos a ver en genética. Bien, entonces, que vos le transmita a la descendencia, ¿sí?, una característica, va a depender justamente de cómo se produzca el crossing over. Porque esto de la recombinación de genes, que vos tengas o genotipos, que tengas un alelo igual o distinto, porque el alelo es la forma alternativa en la que se expresa un gen. Entonces, que vos le transmitas a la descendencia una determinada característica, normal. Ahora, también vos podés transmitir en ese locus un error. Y ese error puede ser una mutación. Y entonces eso produce una enfermedad. Pero eso también es parte de la microevolución. ¿Tá?
Ahora está de que vos después, con un fármaco, etcétera, puedas corregirlo después la enfermedad, y que esa persona se pueda adaptar y vivir. A lo mejor no es, no termina siendo una microevolución completa porque es irreversible. Ciertas enfermedades que vos no las podés, no tienen cura. ¿Tá? Ahí está el término de la irreversibilidad. Pero con el resto de las características, es decir, eso no es en realidad una microevolución, sino que es una herencia, transmisión de características. Entonces, esto que estamos viendo acá, si bien forma parte de los elementos de la microevolución, pero no es microevolución en 100%, sino que todo esto se llama herencia. Forma de transmitir características a la descendencia. ¿Tá? Es otra cosa. La microevolución tiene que ver con, vos ya tenés tus determinados genes, te los llevás. ¿Sí? Entonces, esos genes te van a ayudar a vos a adaptarte. Eso es la microevolución en sí. ¿Tá? Después que vos recibas una característica de tu familia, de tu papá y de tu mamá, eso hace a la herencia, hace a la perpetuidad de la especie, y ellos te están dando las herramientas para que vos te adaptes. Ahora, vos después llevas tus genes, y con eso te tenés que adaptar. Si vos te mudás, te vas por ahí. A eso se habla microevolución. Entonces, vos podés tener una mutación que te produce una enfermedad, pero vos con un tratamiento, etcétera, podés vivir tranquilamente, pero la microevolución, ¿dónde va a ser? Que vos a tus genes los tenés que llevar con vos y se van a adaptar a ese lugar donde vos te estás yendo. Eso es microevolución. Pero lo otro es herencia, totalmente distinto. ¿Se entiende ahí? Entonces después lo vamos a ver bien esto, ya en los próximos días vamos a charlar bien esto. Bueno, ¿estamos, gente? ¿Se entendió lo que vimos hoy? Sí, perfecto. Bueno, cortamos aquí entonces por hoy. Después les digo bien si mañana lo hacemos online conmigo o vienen con el profesor de anatomía, ¿sí? Pero será por la tarde. Sí, por la tarde, sí, por la tarde.